Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos una sesión sumamente interesante, yo creo que muy nutritiva para todos los coaches, para alimentar nuestra profesión como coaches ontológicos. Con nosotros está Sandra Rosso. Ciertamente, si hace mucho que estás en el coaching y en tu asociación, la conoces, pero de hoy te voy a decir algunas cosas sobre ella. Yo tengo el gusto de conocerla personalmente y de haberla acompañado en algunas aventuras ontológicas que han sido sumamente intensas, podríamos decir, pero llenas de aprendizaje. Sandra es expresidente de FICOP, hizo un trabajo excelente en FICOP y allí también tuve la ocasión de acompañarla. Es también directora presidenta de ACONEX International y miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Coaching Ontológico, y tiene muchísimos años de experiencia como coach ontológico, eh, aportando el cambio de vidas, al cambio en las organizaciones, al liderazgo. Tiene un recorrido sumamente rico, al cual yo honro y también admiro, y es una gran invitación para prepararnos para la celebración del Día del Coach Ontológico. Así que, Sandra, bienvenida a esta conversación, una conversación que la vamos a activar en dos partes. Una, yo voy a ir haciéndole algunas preguntas a Sandra para que nos ayude a contextualizar todo este tema del coaching y el futuro del coaching. Y después vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta. Así que bienvenida, bienvenida a esta Oscar, querido, conversación. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a esta invitación, a esta conversación muy interesante en el preámbulo precisamente del Día del Coach Ontológico. Y gracias también a quienes están presentes. Buenísimo. Y yo quisiera empezar con una pregunta que a mí me intriga muchísimo. ¿Cómo tú crees que va a evolucionar el rol del coach ontológico en medio de este contexto que es un contexto, por una parte complejo, pero por otra parte automatizado y orientado a la inteligencia artificial? ¿Y qué lugar va a ocupar la conversación que impulsamos desde el coaching ontológico en esta transformación? Bueno, muy buena pregunta, Oscar. Yo creo que nosotros tenemos como grandes desafíos, ¿cierto? Y más ahora con la inteligencia artificial, que no podemos desconocer que de alguna forma va a ser, digamos, como una competencia, entre comillas, porque muchas cosas se van a automatizar. De hecho, eso se viene presentando desde hace por lo menos 5 años. He Ujú. conocido apps que precisamente hacen coaching, ¿cierto? Con unos parámetros. Pero ahí es donde viene como esta pregunta de lo que tú dices de la importancia de la conversación, porque el tema de lo humano siempre va a estar ahí, ¿cierto? Esas preguntas profundas que siempre nos hacemos sobre nosotros como seres, desde el ser, desde hacia dónde vamos y desde el por qué estamos aquí, ¿cierto? Ujú. Entonces, en ese contexto, yo creo que vamos a tener algunos grandes desafíos para que precisamente la dinámica del coaching ontológico se siga desarrollando de una manera profunda y que obviamente Ujú. para mí, desde mi punto de vista y mi perspectiva, tenemos unas posibilidades de crecimiento grandiosas, ¿cierto? Ujú. De hecho, yo creo que va a ser una profesión que se va a desarrollar muy bien, pero para eso, esa evolución o esa adaptabilidad a estos nuevos entornos tiene que ser súper clara. Y, por ejemplo, dentro de eso, ¿qué veo yo? Yo considero que en estos momentos, uno, obviamente la adaptabilidad es crucial y tal vez el recurso más importante en estos momentos a nivel global es el tiempo. Ujú. Entonces, precisamente, digamos, como por esto que estamos viviendo con estos entornos van y buca que nos llenan de incertidumbre, que son ambiguos, que son abrumadores, que nos llenan de ansiedad, donde muchas cosas antes funcionaban y ahora no funcionan, estamos en una dinámica de loaje, ¿cierto? Y entonces, en esta velocidad en la que vamos, yo creo que uno de los grandes desafíos es el aprender a equilibrar intervenciones ágiles con procesos transformacionales que exigen resultados inmediatos en las organizaciones. ¿Y a qué me refiero yo? Yo siento
que en esos momentos como que las personas nos estamos volviendo lo que llamaría hombres y mujeres pato, porque no sé si han visto cuáles son las características de un pato, que no camina bien, no nada bien ni vuela bien, pero camina nada y vuela. ¿Cierto? Y es como algo que nos está sucediendo, ¿cierto? Muchas veces, digamos, como que en ese afán de entregar las cosas con tanta velocidad, a una velocidad que nosotros no tenemos la capacidad de responder, estamos haciendo las cosas, digamos, como que a medias. Y yo creo que por eso, de alguna forma, el síndrome del impostor es algo como muy presente en las personas y muchas veces en el liderazgo, porque es como que la gente tiene que trabajar bajo presión, la presión de la velocidad para entregar cosas que muchas veces no son bajo los márgenes de excelencia que quisieran o de calidad, pero que de alguna forma por esa misma velocidad se tiene que adaptar. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que si el coaching evoluciona, a poder construir y ayudar a generar en los líderes ese equilibrio en ese proceso de velocidad versus procesos transformacionales, yo creo que va a ser algo maravilloso, porque ese proceso transformacional no trasciende solamente, digamos, a lo que viene a ser la organización, sino a lo que nosotros estamos siendo y a esos cambios que muchas veces ni siquiera comprendemos y a esas nuevas formas de vivir, de actuar y de responder ante un mundo, digamos, tan lleno de incertidumbre, ¿cierto? Creo que otro de los grandes desafíos es algo a lo que yo llamaría como una hibridación cultural, ¿cierto? Y es como desde el coaching ontológico se puede trabajar en equipos multiculturales, donde el lenguaje no es solo verbal, ¿cierto? Porque ahí es donde tenemos que comenzar a pensar en lo que viene a ser la comunicación digital, que la vemos con emojis, el metaverso, entre otros. De hecho, no sé si ustedes habrán visto la famosa serie Adolescencia en Netflix. Si no se la han visto, de verdad que se la recomiendo, porque yo creo que es un ejemplo de esto que yo planteo de la hibridación cultural. Porque hay muchas veces nosotros podemos ver las respuestas con emojis, pero no sabemos que detrás de eso hay una conversación. Y digamos, en este caso, a mí me dejó reflexionando muchísimo esta serie, que es una miniserie de 4 episodios, donde en esa reflexión como que me quedé como, wow, o sea, qué grandes desafíos los que tenemos. Uno, con los adolescentes actuales, con esos nuevos seres humanos que muchas veces ni siquiera comprendemos, no comprendemos desde sus necesidades, desde esa mirada ontológica de la transformación con el entorno, ese ser y el entorno en esa conexión, digamos, constante. Fuera de eso, digamos, lo que vienen a ser las escuelas, colegios u universidades, donde los docentes se frustran y que lo podemos ver porque no saben cómo manejar, digamos, como a estos chicos de ahora, donde vemos también la responsabilidad de los padres, que tenemos nosotros los padres, y que muchas veces, digamos, cuando un hijo no nos habla, se encierra en una habitación, creemos que todo está bien cuando las cosas posiblemente no están bien, y obviamente el gobierno, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad del gobierno también en ese proceso cultural y educativo, ¿cierto? Para una mejor sociedad. ¿Y por qué traigo eso? Porque es que si esto lo vemos, digamos, en una forma nano, lo vemos en una organización o lo vemos en nuestra propia vida familiar, ¿cierto? Donde muchas veces, digamos, precisamente como todas esas miradas diferentes, creemos que se dan solamente desde el proceso conversacional verbal Ujú. cuando nos tenemos que hacer cargo de poder entender esa comunicación digital y, como les decía, el metaverso y todas las nuevas tecnologías que vayan a salir en torno a esos espacios donde la gente posiblemente se sienta mejor conversando, ¿cierto? Esos espacios virtuales. Y otra cosa en la que yo siento que definitivamente tenemos que evolucionar como coaches ontológicos y desde lo que viene a ser el fondo del coaching ontológico es en seguir trabajando en crear estándares globales que eviten la saturación de coaches express Ujú. sin formación rigurosa. A mí,
y digamos quienes me conocen y tú, pues que eres el líder de la Asociación de Estados Unidos y que fuiste miembro de Junta de la FICOP, mira que era una conversación que yo traje mucho y que para eso desde la FICOP precisamente, digamos, un proceso que trabajamos, un proyecto que yo propuse fue el de Integrando Caminos, como entre diferentes actores del mundo del coaching ontológico, que fuimos en total como 48, podíamos comenzar a integrar y a crear estándares globales, ¿cierto? Porque es que si no, si seguimos dejando, digamos, como que esas brechas, ahí es donde vamos a ver que así como hay excelentes coaches y donde es una profesión que verdaderamente ayuda a las personas de una manera significativa, vamos a ver también que esa saturación de coaches express, información rigurosa, van a afectar la misma profesión como tal, ¿cierto? Ujú. Entonces creo que en eso tenemos que seguir trabajando y verdaderamente que se generen como marcos de acción Claro. valiosos en torno al tema. Ujú. Y Ahora, a veces me... en ese sentido, fíjate, en ese sentido, discúlpame que te interrumpa un momentito, Sí. como para profundizar algo más allí. ¿Qué es lo que tú consideras que está pidiendo hoy el mundo del coaching ontológico en particular? ¿Y qué es lo que aún no ha hecho del todo? Es decir, si pudiésemos compararlo con un camino que se está haciendo. O sea, ¿qué le falta todavía al coaching ontológico? Probablemente tiene que ver con esto de los coaches expresos, tiene que ver con, con esta especie de normativa, no normativa, sino parámetros globales, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta como coaches ontológicos, como profesión? ¿Cuál es el próximo paso, el next step? Mira, tú haces ahí una pregunta súper valiosa. Desde mi punto de vista, a mí me parece que como coaches ontológicos y en el marco de acción global como instituciones, asociaciones, federaciones, en fin, yo creo que nos falta primero aplicar lo que hemos aprendido. Porque yo que percibo muchas veces gente que es muy buena aplicándolo desde la docencia, es decir, desde su escuela, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Y entonces en la aplicabilidad, desde su accionar, desde su pensar y desde su forma de conversar, muchas veces uno no ve la ontología puesta ahí en vivo frente a conversaciones que puedan ser difíciles, ¿cierto? Yo creo que si eso se da, va a ser como crucial, porque de alguna forma hasta lo conecto con, como con los grandes desafíos que vamos a tener precisamente con la IA, ¿cierto? Que es cómo rehumanizar los entornos laborales mediante una real escucha activa y Ujú. preguntas poderosas. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque pienso que de alguna forma es lo que nos falta a nosotros muchas veces en el mundo del coaching, en esta construcción que deberíamos de generar, no solamente de parámetros globales, sino en esa gran conversación global que deberíamos de construir para que la profesión se vaya proyectando de una manera muy significativa, ¿cierto? Y como que no nos perdamos en el camino. Claro, claro. Sí, súper interesante esto. Y en ese mismo sentido, ¿cómo crees que puede el coaching ontológico convertirse en una práctica más accesible a comunidades que hoy no tienen contacto con esta disciplina? Es decir, ¿cómo podemos expandir esta? Porque no es solamente una metodología, o sea, y Sí, aquí hay una correcto. filosofía de vida, ¿no? Correcto, mira, esto que tú preguntas me parece súper valioso porque yo creo que todos los que nos hemos formado como coaches ontológicos sabemos del poder y de lo hermoso y lo valioso que tiene, digamos, el concepto de la ontología como filosofía aplicada al mundo, digamos, como del coaching. Entonces, yo digo que nosotros tenemos que llevar nuevas distinciones ontológicas a lenguaje no académico, ¿cierto? Me invento. El rap del barrio popular, teatro callejero, o aquí doy un ejemplo. Digamos, desde mi escuela, nosotros creamos a Coaches Sin Fronteras desde hace ya por ahí unos 22 años. Y fue por una necesidad que comenzamos, digamos, como a ver, digamos, en torno a muchas veces, digamos, con estas poblaciones vulnerables,
cómo, digamos, frente a ciertas poblaciones, niños, ancianos o quienes fueran, muchas veces, digamos, la gente podía tener, o esos docentes, o esos colaboradores, o esos cuidadores, podían tener como las mejores intenciones, pero desde la acción muchas veces no conectan, ¿cierto? Con esos niños o con, digamos, esos adultos mayores, y tenía que ver precisamente con esos aprendizajes y esas distinciones ontológicas que no tenían, ¿cierto? Entonces fue una experiencia bellísima porque entonces era como llegarle precisamente, digamos, a esas poblaciones, pero desde aspectos diferentes, no algo tan académico, sino algo más sencillo, más puesto, digamos, como al día, que de alguna forma yo pienso que cuando trabajamos coaching organizacional, es la misma manera en que nosotros conectamos, ¿cierto? Desde un discurso empresarial, pero donde hay una sincronicidad que permite, digamos, como que la gente no lo vea desde el concepto filosófico, sino desde un concepto más liviano, ¿cierto? Y también, digamos, como que uno de los sueños míos es algo que a mí le doy un nombre loco y es que yo lo llamo como que queríamos manejar como un coaching de guerrilla, ¿cierto? Que es como esas micro intervenciones que deberíamos de generar en espacios informales, ¿cierto? En redes sociales, en, digamos, diferentes como ámbitos o espacios donde se pueda, digamos, como que construir y desde ahí llevar, digamos, como el concepto de la ontología y los aprendizajes que tenemos en este ámbito a la acción desde una manera diferente. O sea, yo creo que, digamos, aquí quienes están presentes y se han formado como coaches, pensarán algo que yo he pensado muy seguramente, ¿cierto? Que uno dice, esto porque no se le enseñan a uno desde niño, a uno porque en el colegio no le enseñan a escuchar, a uno porque no le enseñan más a uno a hacerse consciente, digamos, como en los tres dominios del ser, cuerpo, emoción y lenguaje, que estamos siempre en sincronicidad, que si yo modifico el uno, modifico los otros, porque no nos han enseñado, digamos, sobre a desarrollar nuestra inteligencia emocional, a comprender nuestras emociones, ¿cierto? Entonces yo digo que, digamos, como que si se comenzara a generar eso, yo creo que sería algo mucho más bello, ¿cierto? Y generaríamos como una especie de contribución colectiva. Súper, súper. Tiene mucho que ver también con lo que venías conversando desde el principio en relación con la inteligencia artificial, pues es todo un Mm. rescate de lo humano, ¿no? Esto mismo que Exacto, es estás un diciendo rescate de lo allí humano. tiene que ver con el rescate de lo humano, es súper importante. Otra pregunta que tengo aquí que me parece también que es sumamente interesante, ¿qué nuevas conversaciones deberíamos estar instalando en nuestra práctica profesional? Nuevas conversaciones para que esto fuese posible, para que podamos seguir desarrollando nuestro, nuestro, nuestra profesión, nuestro aporte al mundo, ¿no? Muy buena pregunta. Yo creo que hay muchas, ¿cierto? Eh, pero yo creo que una de las conversaciones importantes sería uno, cómo verdaderamente podemos generar la aplicabilidad del coaching ontológico no vista solamente desde el empoderamiento individual, porque han visto que cuando, digamos, como que se dice un coach trabaja con otra persona, bien sea coach ontológico, cualquiera es como que empodera a ese otro ser. Sí, eso se hace, ¿cierto? Pero ¿cómo podría hacerse, digamos, como desde lo colectivo, desde lo comunitario, ¿cierto? Y si no fuéramos, digamos, a preguntas también como mucho más profundas, es cuáles son esos cambios que se van a generar en el futuro y que nosotros tenemos que comenzar a generar a partir de ahora, desde una mirada, digamos, mucho más profunda de la ontología, desde diversas epistemologías y no quedándonos solamente con el aprendizaje que ya hemos tenido, que para mí se vuelve, digamos, obsoleto, porque yo creo que ese es uno de los grandes riesgos que nosotros tenemos, de que, digamos, la metodología se vuelva obsoleta, pues a eso me gusta llamarle como fosilización metodológica, ¿cierto? Que muchas veces podemos caer como en la fórmula mágica de lo que hemos aprendido sin contextualizar culturalmente, ¿cierto? Porque es que tenemos que hacernos conscientes de que en estos momentos vivimos en un mundo globalizado donde las personas cada vez se van polarizando más porque digamos como que desde el ámbito de la cultura hay una cantidad de miradas que muchas veces nosotros ni siquiera comprendemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tenemos que aprender nosotros a comenzar a generar como esas nuevas miradas? Y dentro de eso también yo digo algo que
nosotros tenemos que salir de los modelos eurocéntricos, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero yo? Nosotros tenemos una gran influencia, como digamos en este caso latinoamericanos, del modelo europeo universal, que obviamente nos trajeron los griegos, los romanos y otros, ¿cierto? Y a la luz de eso, nuestro accionar desde lo social, desde lo cultural, se da muy en esa línea. Y entonces, ¿dónde está la mirada, por ejemplo, digamos, asiática? ¿O dónde está la mirada en nuestros países, por ejemplo, de nuestros indígenas? Cuando uno tiene esas conversaciones tan poderosas con personas, digamos, de diferentes culturas indígenas, que uno dice como, wow, pues esos trajeron como toda la información desde hace tanto tiempo, ¿cierto? Yo creo que nosotros tenemos que trabajar muchísimo en eso. No, es como un poco como que soltar, no lo he aprendido no porque nos sirva, sino que nos agarramos precisamente, digamos, del tema del ser, que es algo que no se puede perder, pero que nos lleva, digamos, a nosotros a cómo comenzar nosotros a generar una adaptabilidad real como coaches ontológicos a esos nuevos seres humanos que estamos siendo, que están siendo otros y que van a ser las futuras generaciones. Yo creo que nosotros ahí tenemos unos desafíos bastante grandes. Y obviamente también habrá muchas otras conversaciones que generar. Por Mm. ejemplo, yo siento que en la profesión a este modelo le tiene una pata chueca, le falta una pata, tiene una pata coja. Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para afinar esa pata coja? Y que verdaderamente eso que nosotros impartimos, verdaderamente traspase el ser que nosotros estamos siendo y verdaderamente podamos ponerlo como un estilo de vida al servicio no solamente nuestro, sino de los demás. ¿Y cuál es la pata chueca? Eso es lo que no he sabido. Está muy bien. Créeme que yo vengo investigando eso hace tantos años. Y digo, ¿qué es lo que no he visto? ¿Qué es lo que no he mirado? ¿Cierto? ¿Qué es lo que Interesante, porque ya... esa es la pregunta hacia el futuro. Sí, Sí, correcto, es la futura, esa es la la pregunta es pregunta. al futuro. Mm, Y a ti, por ejemplo, te consta que en ciertas situaciones que llegamos a vivir, digamos, como gremio, hemos visto que entonces a la hora de la aplicabilidad de ciertos conceptos no se da en todos, se da solamente como en algunos y no en todos. Y es un ujú, poco como que si no se da en todos, entonces juntos no vamos a armar el rompecabezas, porque es un claro. poco como que todos tenemos piezas, pero si estos niños tiran las piezas para otro lado, o sencillamente no quieren entregarlas, entonces no lo pudimos lograr, ¿cierto? Ahí es Claro. donde ese espacio de lo colectivo es fundamental. Y en ese espacio de lo colectivo yo creo que tiene que haber una gran humildad. Mm, Humildad de darnos cuenta que cometemos errores, humildad de aprender, humildad de no creer que tenemos, que somos niños de la verdad. Porque ujú, si precisamente el modelo del observador plantea tanto el tema de que todos tenemos diferentes puntos de vista, entonces porque muchas veces digamos como que hay personas que se quedan enraizadas en ujú. seguir hablando de una verdad que es solamente la verdad de esa persona, ¿cierto? Un poco como hay tres verdades, la tuya, la mía y la verdadera. ¿Para qué Claro. discutimos, cierto? Y no perder el norte de cuál es ese objetivo mancomunado que buscamos alcanzar. Claro, porque si el coaching es una profesión emergente, como muchas veces lo hemos venido discutiendo y hemos venido Sí, buscando que crezca, evidentemente la profesión tiene que ver con algunos parámetros, ¿no? Algunos parámetros que de algún modo nos dan cierta estabilidad y previsibilidad en relación a los resultados que podemos dar, es correcto. que tienen que ver con esto del embodiment, ¿no? Cómo tú lo encarnas, ¿no? Aquello de cómo lo pasas por el cuerpo, cómo eso Sí, se correcto. convierte en un rasgo de tu propia vida y no Correcto. simplemente en una etiqueta o en una metodología que le aplicas a otros, ¿no? Yo creo que hay un desafío sumamente interesante hacia el futuro, ¿no? Y esto tiene que Es ver con otra correcto. pregunta que tengo aquí que me parece interesante. ¿Cómo es que imaginas una red global de coaches ontológicos colaborando? Algo dijiste del Coaching Sin Fronteras, sobre esto también es súper interesante. Y no solo para formar personas, sino para influir en la colectividad, en la cultura, en los sistemas, en las estructuras. Aquí hay un trabajo hacia el futuro que a veces esta misma dificultad en el camino, nos perdemos allí, nos quedamos en una discusión de tu verdad, mi verdad y la verdad verdadera, ¿no? Entonces nos perdemos del Totalmente. futuro, ¿no? Totalmente.
Y tú sabes que yo frente a eso, y más aún cuando estuve liderando era una gran soñadora, ¿cierto? De esa red global que podríamos generar, ¿cierto? Como actores responsables de la transformación de un entorno, ¿cierto? Y que ese entorno tiene que nacer en nosotros mismos, pero que se da colectivamente. Yo recuerdo la primera asamblea en la que yo estuve, que hubo de FICOP, que fue más o menos por el año 2016, si no me equivoco, eh, y que fue muy bonita, y ahí estaba, por ejemplo, Rafael, estaban diferentes actores, y yo les decía, una de las cosas que yo me sueño es que esto debería ser como un organismo, en este caso, pues como la federación, como un organismo, porque con las asociaciones como si fuera un clúster. Y a través de eso, entonces, mejor dicho, que se diera todo ese apoyo, digamos, desde ámbitos como si fueran, digamos, nodos, desde lo cultural, desde lo educativo, hasta de lo mismo organizacional y económico, ¿cierto? Porque ahí es donde el coaching y los resultados que genera el coaching se pueden medir, ¿cierto? Pero pienso que de alguna forma como que hay una mirada como medio rosa en torno al tema que no se profundiza. Y yo decía, y yo me soñaba siempre que, digamos, como red, pudiéramos trabajar donde cada quien desde sus habilidades pudiera servir, digamos, no solamente a actores como empresas, universidades, sino también a proyectos gubernamentales, ¿cierto? Donde las capacidades que cada quien tenía y, digamos, mezclado con estas herramientas que nos brinda tan valiosas el coaching ontológico, se pudieran poner, digamos, al servicio de la comunidad y donde se generaran, digamos, como que proyectos que fueran, digamos, como mucho más allá, y más como que lo conecto con el aprendizaje de segundo orden, ¿cierto? Y esto que estamos haciendo es lo mismo que posiblemente hacen muchos. ¿Qué sería eso? Que verdaderamente pudiera hacernos sentir a nosotros que estamos contribuyendo al bien común de la sociedad de una manera significativa, ¿cierto? Y dentro de eso, yo pienso que una de las cosas para que ese liderazgo futuro como que funcione es que tenemos que trabajar muchísimo en el concepto como de los líderes biosistémicos, ¿cierto? Que es diseñar las organizaciones como organismos vivos, no como máquinas, ¿cierto? Y lo otro, y lo hablo es porque es ese organismo vivo que cambia, que se transforma, que hoy puede tener cierta forma o cierta tendencia, pero mañana tiene otra. Entonces, ahí no solamente tenemos que ser excelentes observadores, sino que tenemos que aprender a dominar la escucha de tercer nivel. Que para mí la escucha de tercer nivel es cuando comenzamos a captar patrones ocultos en el sistema. Porque un poco como que se nos olvida que este observador está aquí y hay un sistema, un entorno que muchas veces puede hacer que yo cambie, ¿cierto? Entonces creo que, digamos, cuando nosotros comenzamos a aprender a observar esos patrones ocultos en el sistema, a activar esa escucha de tercer nivel, nos podemos hacer cargo de cosas que en estos momentos en el ámbito del liderazgo no se están trabajando y que no Sí. se están viendo. ¿Por qué? Porque la gente está trabajando es constantemente desde el operativo y su pensamiento es táctico, no es estratégico. Ujú. Sí, hay algo interesante en esto que estás diciendo, porque también hay cierta necesidad de desarrollar impactos sociales o impactos culturales, y a veces el coaching ontológico es algo como cambio mi mirada sobre la vida y se convierte como una filosofía muy privada. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Y este tema del Ujú. liderazgo que traes, me parece que ese es un desafío importantísimo de cara al futuro. O sea, de cara al futuro, el coaching ontológico tiene que formar líderes transformadores. O sea, tenemos que convertirnos probablemente y transformadores desde el ser, o sea, desde lo profundo, desde la coherencia. Digo, traigo todo esto porque me parece que es sumamente importante. Cuando miramos hacia adelante, yo diría la sobrevivencia del coaching ontológico. O sea, Sí, no vamos a sobrevivir, nos va a tragar la inteligencia artificial, por así decir, si no asumimos un rol transformador que impacte en nuestras comunidades. Esto que tú dices de los slot o de los buffer en las ujú, asociaciones nacionales o en pequeños grupos que sean como
como células, ¿no? Que vayan ayudando a que crezca esta conciencia, porque también es el nacimiento de una nueva conciencia, me parece, ¿no? Eso es una cosa. Y aquí te traigo otra pregunta que tengo aquí, que me parece interesante, porque que tiene que ver con la identidad del coaching ontológico, porque hay una creciente tendencia a fusionar el coaching ontológico con otras metodologías, el enneagrama. Yo tengo una lista, enneagrama, la PNL, mindfulness o incluso herramientas de desarrollo. O sea, es como que vamos caminando y se nos van pegando, ¿no? Como los Sí. automóviles que vas en el camino y se van pegando maripositas en el radiador, ¿no? Una cosa Ujú. parecida. Es como, ¿qué elementos son irrenunciables para la identidad del coaching ontológico, para que se conserve la identidad del coaching ontológico? ¿Qué te parece que es fundamental y que de algún modo tiene que ver con esta perspectiva, con este futuro, con mirar hacia el futuro de la sobrevivencia y el desarrollo del coaching ontológico? Yo pienso, Oscar, que esa es una pregunta como la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Me parece muy valiosa. Pero yo creo que lo que nunca se puede perder es esa mirada profunda del ser y la pregunta del ser. Ese ser que está haciendo, ese ser del para, del por y de lo que podría ser, Ujú, ¿cierto? Porque mira, por ejemplo, digamos, no significa que, digamos, en formaciones tú no puedas tener de pronto otras herramientas, pero yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos de no confundir. Porque entonces ahí es donde se hacen como mezclas que son pero no son. Entonces no termina siendo ni buen coach, que eso digamos era algo que a mí me ha tocado ver. Entonces ni siquiera tienes competencias o manejas una metodología para ser buen coach, pero tampoco para lo otro. Y otra cosa es que, por ejemplo, digamos, a mí me encanta el enneagrama, pero nosotros no podemos clasificar a los seres humanos, porque los seres humanos somos cambiantes, que era donde yo te decía que a mí me parece que ujú, tenemos que manejar un liderazgo con organizaciones que se comporten y que tengan claro, digamos, la dinámica de los sistemas vivos, no de la ujú, máquina. claro. Porque ahí es donde cuando yo sé que soy un ser cambiante, entonces no puedo encasillar a una persona. Es que Ujú, el enagrama dice que es que la personalidad de alguien siempre se va a mantener así. Para mí no es así. Todos ujú, sabemos, digamos, y más si somos coaches ontológicos, que es situacional. Yo tengo la forma de ver el mundo. Mi cosmovisión tiene que ver con mi entorno, con los que ves que yo tengo, con lo que yo he vivido, ¿cierto? Y que posiblemente si yo vivo un querer muy fuerte, tal vez esa mirada o esas cosas en las que yo creía dejo de creer en ellas, ¿cierto? Entonces yo creo que ese concepto de la pregunta profunda que tenemos que generar siempre y construir en torno a los seres que estamos siendo, a los que fuimos, a los que podemos ser, el por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, ¿cierto? O muchas más de esas preguntas filosóficas que nos hacemos, es algo que jamás se puede perder, porque si no nos vamos a encasillar, ¿cierto? y complementariamente a esta pregunta, por un lado es la identidad, cómo defendemos o cómo conservamos o cómo crecemos en la identidad como coaches ontológicos. Está la otra, ¿no? Cómo estas alianzas con estas metodologías de abordaje a situaciones personales o situaciones organizacionales pueden fortalecer al coaching ontológico. Es que como mirarlo de otra perspectiva, porque Correcto, yo creo que totalmente. también es como descubrir eso, ¿no? ¿Cómo te parece que podríamos eh, visualizar o vivir hacia el desarrollo del coaching ontológico aliándonos con algunas metodologías, pero que conserven nuestra propia identidad? Mira, yo creo que ese es un desafío muy interesante, valioso, pero que hay que construirlo. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que ni siquiera tenemos claro nuestra propia identidad. ¿Cierto? Que mira que por eso cuando trabajamos en el proyecto de Integrando Caminos era ¿para qué? Para que homologáramos el concepto de coaching. Porque una pregunta que siempre me encantaba hacer era, si yo les pregunto a ustedes qué es un arquitecto, ustedes ya en la cabeza saben, un ingeniero civil, un médico, un bombero, ya lo saben, pero ¿qué es un coach? Y súmale, ¿qué es un coach ontológico? Todos dando versiones diferentes. Entonces, ¿cómo no se va a confundir la comunidad?
Nosotros mismos estamos siendo actores para que la gente tenga confusiones en el entorno, ¿cierto? Porque no nos hemos homologado. Y a pesar de que hicimos ese trabajo tan bonito, tan intenso, con todo un equipo espectacular, multidisciplinario, con diferentes miradas de diferentes países, digamos, de alguna forma hay que seguir como que trabajando en eso, ¿cierto? Porque si no, ahí es donde se pierde. Entonces yo digo, hay todo en la vida va a aportar, ¿cierto? Y lo primero es que yo creo que nosotros no podemos primero que todo dejar de lado lo que viene a ser las profesiones humanistas como la psicología, la psiquiatría, la psicoterapia, ¿cierto? Donde los coaches no se pueden creer terapeutas, ni psicólogos, ni psiquiatras. O sea, siempre esa línea tiene que ser absolutamente clara. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro punto y nuestro lado de intervención. Y fuera de eso, cuando nosotros queremos mezclar otras disciplinas o herramientas valiosas, tenemos que ser muy claros con las personas que se están formando, por lo que te decía, porque si no se genera, digamos, esa confusión. Entonces yo creo, hay cosas que se generan maravillosas porque soy de las que pienso que, como dicen por ahí, el viejo adagio de todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Entonces, miren que todos habremos hecho que esta formación por aquí es súper valiosa, esta formación por acá es súper valiosa, esta formación por acá es súper valiosa, ¿cierto? Pero no podemos hacer una mezcla que no nos permita a nosotros saber si estamos haciendo, eh, yo qué sé, espaguetis a la carbonara o frijoles con chicharrón, ¿cierto? O sea, es lo Claro, uno o el otro, ¿cierto? claro, Y si claro. yo complemento con otras cosas, tengo que generar esa claridad en eso que es complementario y que es súper valioso. Pero vuelvo e insisto que no genere confusión en la gente, Claro. porque vuelvo un poco como les decía yo, que nos volvemos, que esta velocidad actual nos lleva a ser hombres y mujeres pato, que un pato no nada bien, no camina bien ni vuela bien, pero nadamos, caminamos y volamos. Es algo que yo siento que de alguna forma está pasando en el mundo del coaching. Y no solamente ontológico, sino a nivel global. Porque como hay, como les decía, esta formación es express, la gente sale tan mal formada que entonces la pregunta es, ¿usted vive un proceso ahora para transformarse a sí mismo? Y que algunas escuelas le ofrecen a usted eso. Mientras que hay otras que le ofrecen a usted un proceso, es para ser un coach con excelencia. Y hay otras escuelas que ofrecemos en la mezcla. Usted traspase ese conocimiento que le estamos impartiendo para que vea que funciona, pero salga como un buen coach. Y desde un Ujú, ámbito ético y con rigor académico, que lo lleve a usted a ser excelente en lo que usted está generando. Y ujú, no sea una mezcolanza que usted no sabe ni qué es, si me hago entender. ujú. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde yo digo, esto es súper poderoso, por ejemplo, para el mundo organizacional. Y de cara al futuro, por ejemplo, yo soy de las que considero que se pueden lograr cosas maravillosas, porque ahí es donde tenemos que salir muchas veces los coaches. Bueno, yo no lo digo porque la verdad es que por fortuna me veo muy bien en eso, pero la gran mayoría de los coaches son encasillados, un poco cuando hablabas de disciplinas, digamos que el design thinking, que diferentes herramientas que se están dando en estos Ujú, momentos, ¿cierto? Pero es como que el coaching es romantizado. ujú. No. Si es que el coaching, a través del coaching, cuando usted lo comienza a manejar a través de KPIs, usted puede mostrar verdaderamente la intervención de Claro. un proceso en un ejecutivo, cómo puede generar transformación. Ujú. ¿Cierto? Y medirlo realmente. Entonces De yo creo acuerdo. que de alguna forma los coaches tenemos que comenzar a prepararnos para esas intervenciones organizacionales que sean mucho más profundas y que tengan que ver más con la parte estratégica y no Ujú, solamente digamos como desde el contexto de coach y coach, que es de alguna forma como que la mirada normalmente que se genera digamos como que formativa, ujú, digamos por la gran mayoría de las escuelas. Obviamente no significa que sea malo, ¿cierto? Hay escuelas que forman a coaches para atender procesos de personas naturales, ¿cierto? Persona natural, familia, parejas, porque ahí es donde precisamente las diferentes disciplinas uno va cogiendo líneas de complementación. claro. Aquí
quiero irme por la línea de parejas, entonces comienzo a hacer formaciones, yo qué sé, con psicología de pareja u otras que me permiten a mí esto, ¿cierto? Ujú, Que quiero hacer intervenciones con familia, también, ¿cierto? Y claro. lo mismo es en el mundo organizacional, porque el mundo organizacional yo creo que hay una confusión, que la gente siempre lo ve como desde el coaching ejecutivo, ¿cierto? Ujú, El coaching que yo le hago a un ejecutivo en una organización, cuando esto tiene una mirada mucho más amplia también, que es desde el contexto organizacional conectado con la estrategia, claro, ¿cierto? claro, genial, me parece genial. De aquí me surge comentarte, ¿no? Que quizás el futuro del coaching tenga que ver con cómo ir consolidando la identidad, que me parece que Sí, eso es un tema así, importantísimo, o sea, y correcto. probablemente una tarea de las escuelas, que además ayuda a, que en los Estados Unidos hay coach para todo, o sea, Ujú, es una palabra que se usa muchísimo en todos los ámbitos, porque es el que acompaña, el que educa, el que no es el mentor, pero es el que genera procesos de aprendizaje cortos, el que da feedback. Entonces, ¿cómo creamos identidad en función de lo ontológico? Yo creo que ese es un desafío sumamente importante que también ayuda a entender cómo todo esto que se nos va pegando en el camino, como el radiador de los autos, ¿no? Este, tiene un lugar, pero el lugar es la identidad, o sea, qué es qué es lo que tú brindas, qué es lo que tú estás entregando a tu comunidad y cómo estás impactando. Eso es una cosa y importantísima. mira, Oscar, que por eso es que es donde los diferentes actores, llámese Ujú, asociaciones nacionales, instituciones, pues como agremiaciones internacionales o federaciones, coaches, escuelas, ahí tiene que haber un trabajo mancomunado claro, y un trabajo sincronizado, precisamente claro, para la construcción de esa identidad. claro, claro. ¿Cierto? Porque es que si Sí. no, ahí es una golondrina no hace verano. Ujú. Está bien, buenísimo, buenísimo. Tengo una lista inmensa más de preguntas, pero yo creo que estamos casi con el tiempo Sí, cumplido y a mí me gustaría que podamos tener un espacio para preguntas. Si quieren, claro que eh, sí. Si alguien tiene alguna pueden, pregunta, pueden presentar sus preguntas, abren su micrófono, piden la palabra. Este, está, aquí está Sandra, abierta a escuchar preguntas. ¿Alguien se anima? Hola, A mí me hola. gustaría Hola, hacer una Dami. pregunta. Ah, ok, a Hola, ver, sí. Hola, Carmela. buenas noches. Gracias, Sandra. Delicioso escucharte, la verdad. Muchas gracias. Pero me quedo con la duda de frente a todo lo que tú has dicho y lo que está pasando ahora, porque hay muchos sitios que ya están usando el prompt de chat GPT para simular, ¿no? A un coach. Además, pongo mi perfil, hago las preguntas, ¿no? Y listo. La máquina me manda más o menos por donde tengo que ir. ¿Cuál es la ruta para eso que tú decías, me parece tan bonito? Es señalar cuál es la ruta del coach ontológico, o más que señalar la ruta, es como, eso es lo que somos, y darle la posición y el lugar que corresponde, porque hay coaches express, como lo has dicho, y hoy todo el que hace alguna intervención humana es coach. Entonces, ¿cómo, por dónde vamos? Carola, tú dices algo súper bonito y que yo creo que tiene que ver con esa humildad de aprender a aprender, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero? No quedarnos, yo siempre invito a que digamos como que los egresados, los coaches, los colegas no se queden con el conocimiento que tuvieron de su escuela, sino que sigan siempre aprendiendo diferentes metodologías, formas o conceptos, ¿cierto? Porque eso va a enriquecer tu observador, la mirada que tú tienes del proceso de intervención que tú estás desarrollando, ¿cierto? Ahora bien, tal cual lo que tú decías, y aquí hago un paréntesis, hace unos meses precisamente una coachee me hizo una pregunta. Y cuando yo le entregué, pues hicimos la sesión de coaching, ¿cierto? Me compartió su quiebre y hicimos la sesión de coaching. Y al final me va diciendo, Sandra, qué impresión. Quiero decirte algo y perdóname, pero imagínate que esta pregunta se le hice yo a ChatGPT. Y te digo que me respondió gran parte de lo que tú me dijiste. Simplemente que tú le sumaste más cosas y me lo dijiste con más profundidad. Y ella después me mandó el chat y yo me quedé anonadada.
La palabra fue anonadada, porque si, por ejemplo, trabajamos 10 conceptos en torno, digamos, como al tema, ahí habían 6. O sea, yo decía, oh my God, y por eso les decía yo, tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial no va a ser la competencia, ¿cierto? Pero mira lo que tú dices, Carmela, en torno a tu inquietud, que me parece muy bello. Yo creo que en la medida en que nosotros estemos constantemente aprendiendo y reconociendo de que sí, la inteligencia artificial, yo creo que va a ser buenísima. No solamente, digamos, como para cosas estándar, sino también para diagnosticar. En eso creo que nos basta ayudar muchísimo a nosotros. Nunca va a reemplazar, por ejemplo, digamos, lo que viene a ser la paradoja del ser humano. Cuando una persona, por ejemplo, uno le dice, ah, eres casado, sí, pero es que me quiero divorciar, allá no lo quieres, no, lo odio, y al rato te dice, no, es que yo lo amo. O sea, tú te imaginas una inteligencia artificial, a ver, por favor, defina, ¿lo odia o lo ama? ¿Cierto? Esas paradojas de contradicciones constantes que nosotros tenemos como seres humanos, eso la inteligencia artificial no va a estar preparada. O imagínate, por ejemplo, digamos, uno conectar a alguna persona con la compasión cuando estamos hablando de emociones que ellos no sienten, ¿cierto? O sea, o preguntas profundas, o el conectar a una persona con la confianza en un espacio de vulnerabilidad. Eso la IA no lo va a lograr, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí tenemos un camino súper bonito, pero eso requiere de mucho aprendizaje, de mucha investigación como constante, de, digamos, estudiar mucho también como ciencias del comportamiento, que me parece súper interesante. De hecho, por ejemplo, cuando Oscar hablaba, digamos, como esa gran red. Una de las cosas que yo me soñaba es que tendríamos que estar múltiples disciplinas en ese pensar de esa evolución del ser humano, ¿cierto? Entonces, psicólogos, psiquiatras, coaches, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, ¿cierto? Para que esa conversación sea mucho más ampliada y, como les decía, en esa escucha de tercer nivel comenzar a ver esos patrones ocultos que podemos percibir y que nos puedan llevar a nosotros a ese espacio, digamos, como de cambio ontológico en nuestra mente, de adaptabilidad a estos nuevos entornos que nos permitan verdaderamente agregar valor en procesos de coaching y que no nos vean a nosotros parecidos como la IA, porque va a salir mucho más barata. Si me hago entender, ahí es donde nos van a decir, ah, no, yo para eso, entonces, mejor dicho, con ChatGPT hasta gratis, ¿cierto? O si yo que sé, hay una app que comienza a hacer coaching o una IA que comienza a hacer coaching, me cuesta apenas es $1 o $5, ¿cierto? Entonces, esa conexión de lo humano es fundamental, Sí. pero para eso nosotros tenemos que estar preparados, ¿cierto? El gran desafío, ¿no? Rescatar lo Y gran humano. Sí, desafío. Carmela. Así Gracias, es. Sandra, muchas gracias. Con mucho gusto, Carmela. Buenísimo, Cami, ¿tenías buenísimo. también Sí, pregunta? Dami. Yo más que pregunta quería saludarlos a todos, saludarte, bueno, Oscar, que nos vemos siempre, pero saludarte, Sandra, por todo lo que ha generado en nosotros, que has inspirado el camino. Y en esto del camino me quedó haciendo como ruido el tema de la identidad del coaching ontológico. O sea, no sé, me hago la pregunta siempre, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tiene que pasar para que unamos mirada, para que nos juntemos, porque es lo que me pasa a mí hoy, ¿no? O sea, si bien hay regulaciones, hay instituciones, pero no sé qué tanto hoy eso sucede en la práctica, por ejemplo, del, del control de lo que sucede, porque una cosa es, para mí, ¿no? Por ejemplo, tener un programa avalado y otra cosa es lo que sucede en la práctica, en la acción, lo que se ve en este mezclar, por ejemplo, un montón de cosas, un montón de, claro, terminás, no sabes si haces coaching ontológico o terminás haciendo, no sé, yoga, por decirte algo. Y entonces, Correcto. O mentoring. o mentoring, o una ¿Cierto? mezcla de todo. Entonces, eso sí me parece que es algo que a mí personalmente, cuando dijeron esto de la identidad del coaching, es que tiene que pasar para que nos unamos, ¿no? Porque yo siento que es una profesión también que como que cada uno está en su, ¿no? en su ranchito, cuidando no sé qué, pero cada uno está en su ranchito. Y nosotros también como futuro de la profesión, ¿no? Eso sí me inquieta, o sea, qué podemos hacer como comunidad, como coaches, independientemente de la bandera que sea, por el futuro de nuestra profesión, ¿no? De que los coaches
que estudien y que sepan, de que tengamos como al menos una mirada en común de lo que dijiste esto de si sos abogado, sabes quién sos. Si Ujú, sos psicólogo, tenés una corriente distinta, pero sabes que sos psicólogo, sos psiquiatra y ellos conocen sus límites, por ejemplo. No sé si todos, pero me imagino que son profesiones que tienen sus ujú. límites, hasta dónde llegan. Y eso es algo que quizás, no sé, me pasa a mí, escuchándote lo que traía recién, que podemos hacer juntos, ¿no? En relación a todo eso. Así que nada, agradecerte. Como siempre, gusto verte también. Lo mismo a mí, sí, haces una pregunta muy valiosa. Yo creo que el día que lo descubramos y que dejemos de actuar desde la individualidad y verdaderamente como que tengamos un chip, un clic aquí que nos lleve a pensar colectivamente y no individualmente, vamos a lograr cosas maravillosas, porque vuelvo e insisto que quienes conocemos y somos coaches sabemos de las bondades que genera este aprendizaje, de lo bello, no solamente que aportó a nuestras vidas, sino de lo que nosotros en el ejercicio del coaching ontológico podemos brindarle, digamos, como a otras personas, ¿cierto? Y ahí es donde la pregunta es qué nos falta o qué es lo que tenemos que aprender a aprender o cuál es la pregunta que estamos dejando de hacernos para que verdaderamente eso ocurra. Y yo les decía que yo siempre he sido una soñadora en términos de eso, pues, y siempre he considerado que eso se puede lograr, pero creo que de alguna forma, como que esa conciencia que de alguna forma nos enseña a nosotros el coaching, muchas veces no la aplicamos para efectos de procesos colectivos donde sabemos que debemos de construir. Quienes me conocen saben que yo creo mucho en las instituciones como asociaciones o agremiaciones cuando son bien manejadas, porque verdaderamente agregan muchísimo valor, ¿cierto? Y verdaderamente ayudan a esa colectividad, ¿cierto? Y yo creo que ahí a nosotros nos falta madurar y seguir trabajando en crear y construir una estructura que sea mucho más fuerte. ¿Cierto? Y que esa fortaleza haga que sirva precisamente como a todo el clúster que tiene que ver con, pues como con el gremio del coaching, lo que hablábamos, escuelas, coaches, asociaciones nacionales e instituciones, digamos, como globales y otros actores, obviamente, que están ahí como inmersos en la sociedad y que forman parte de indirecta, Ujú. ¿cierto? Sí, sabes que algo interesante, ¿no? Como esta especie de capacidad que tenemos que ir conquistando, y eso tiene que ver también con el futuro del coaching ontológico, de crear espacios de conversación entre nosotros, que Ujú. eso a veces es una deuda que tenemos o en las asociaciones nacionales o en otras instancias, en nuestros equipos. Yo creo que eso es sumamente importante y en eso hay que trabajar a fondo. O sea, capacitarnos no solamente para ayudar a que otros conversen, sino a que nosotros podamos conversar como profesionales que quieren que esta profesión vaya progresando y sea el futuro próximo. Julio, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Bueno, he estado escuchando muy atentamente y algo que comentó la señorita Sandra al principio con respecto al por qué nosotros no recibimos este tipo de educación cuando estamos en nuestro proceso de aprendizaje inicial. Em, Cuando conocí el coaching, también me hice esa pregunta porque creo que es automático, eso nace automáticamente. Sin embargo, una vez que escuché al señor Julio Olaya hablando acerca de eso, él hizo la referencia de que la parte científica abarcó y arropó y aplastó la parte humana, desde un punto de vista que lo científico era lo importante y lo humano no. Lo humano era como que, bueno, sí, los sentimientos, ok, está bien, sí, el amor, el conocimiento, la autoevaluación, el autoconocimiento, sí, sí, está bien, pero vamos por matemática, física y química, que es lo que realmente vale la pena y con lo que nos vamos a lucrar más adelante. Lamentablemente, con el paso del tiempo, ha sido muy evidente el paso tan aplastante que dio la ciencia sobre el conocimiento del ser, en este caso el coaching ontológico, que ya tiene un nombre y apellido desde hace algún tiempo, pero ahora
aunando ese tema con el tema de la inteligencia artificial, no puedo dejar de pensar en un escenario de rivalidad entre la IA y el coaching ontológico. Es como algo competitivo. Sin embargo, a mi modo de ver las cosas o a mi modo de ver el coaching, yo siento que el coaching no compite con nada. El coaching une, el coaching atrae, el coaching enlaza. Partiendo de esa premisa, me surge una pregunta. Así como el ingeniero hoy en día está haciendo uso de la inteligencia artificial para sus proyectos, para sus planos, para lo que tenga que hacer, el médico igual, el abogado igual, para las tendencias, las nuevas proyecciones, los nuevos casos, puede el coaching ontológico o el coach, en este caso, hacer uso de esa plataforma o de ese rival como una herramienta. O sea, en vez de convertir, pasar de que sea un rival a una herramienta, a un aliado en el que yo pueda de pronto facilitarme las cosas, porque si la inteligencia artificial es capaz de facilitarle las cosas a un cualquiera que pone una pregunta y quiere recibir cualquier respuesta, yo creo que el coaching ontológico puede ir un poco más allá, puede especificar un poco más y aprender de la inteligencia artificial y tenerlo entonces, en lugar de alguien que compite, de un rival, tenerlo como un aliado. Porque a fin de cuentas el coaching no creo que sea algo como para competir, como para dividir o como para, por ejemplo, lo que estaban comentando del eneagrama. La inteligencia artificial aplica el eneagrama porque te clasifica de acuerdo a lo que en ese momento considera la inteligencia artificial que es tu estado de ánimo. Ah, está triste, vamos a darle por aquí. Ah, está alegre, vamos a darle por aquí. Te clasifica. Pero en esa fluctuación de las personalidades de la que hablaba anteriormente, es allí donde se tira todo el juego la inteligencia artificial y no es capaz de llegar netamente al humano. Entonces, para cerrar la pregunta, ¿puede el coach hacer ese uso o podrá en algún momento llegar a tener a la inteligencia artificial como un aliado en lugar de tenerlo como un rival de competencia? Julio, yo pienso que perfectamente, ¿cierto? Porque es que es como todos, ¿cierto? Todos merecemos, hasta la misma inteligencia artificial merece competir, ¿cierto? En los mercados. Entonces, efectivamente, si yo, por ejemplo, como coach digo, ay, qué horror, nos va a quitar el trabajo, tenlo por seguro que no vas a tener la proyección que quieras. Pero tal cual, si yo lo que hago es un giro mental, precisamente un aprendizaje de segundo orden de cómo puedo utilizar la inteligencia artificial, entonces, donde yo creo que va a ser fantástica. Uno, lo que yo les decía, yo creo que va a ser como una herramienta para que uno pueda diagnosticar ciertos procesos súper valiosos, nos va a facilitar, digamos, como que mucha tarea de alguna forma, digamos, como operativa, o nos puede ayudar, digamos, como a crear como ciertas pautas o ciertos marcos, llamémoslo como perfil, por decirlo de alguna forma, digamos, con respecto, digamos, a un coaching. ¿Por qué? Porque ahí es donde volvemos que como la dicotomía de lo humano está en nuestro coach y también está en nuestro pensamiento. Recordemos que cada vez que nosotros estamos escuchando, estamos interpretando de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra historia de vida, a nuestra experiencia. Entonces yo creo que muchas veces la IA me va a inventar, resulta, estoy especulando, ¿cierto? Pero tengo un quiebre de un coaching en el que yo sentí que no le pude ayudar lo suficiente en la sesión y entro, digamos, esos parámetros en una, digamos, con inteligencia artificial y posiblemente me dé ideas que yo no había visto o cosas que yo no había visto porque lo estoy espejeando con mi historia, me estoy inventando, ¿cierto? Entonces, en lo que viene a ser como la estructura de como de lo racional, de la parte científica que tú planteabas que tiene que ver con la educación, que de alguna forma es como está estructurada, nos va a facilitar muchas cosas, ¿cierto? Y como les decía, desde lo humano, que es otro ámbito, ahí es donde estamos precisamente nosotros, con nuestras perfecciones e imperfecciones, pero siempre como con esa mirada tan profunda del ser, donde verdaderamente podemos entender a otro desde esa conexión profunda de lo que le puede estar, digamos, pasando, ¿cierto? Porque imagínense cuando una IA va a comenzar a leer los silencios de alguien, un suspiro, ¿cierto? Que ahí es donde uno dice, ah, le dice la pregunta a Harakiri. Claro, han visto cuando uno está triste, que uno y agachas la cabeza, ¿cierto? O sea, eso, yo creo que para eso
Falta mucho, mucho para que ella se desarrolle en eso. Y entonces por eso es que ahí es donde yo les decía que esa escucha de tercer nivel, de comenzar a ver patrones ocultos, para mí es un don que tiene el ser humano. Y nosotros podemos hacer una conexión como bien interesante, porque como insisto, la inteligencia artificial creo que nos va a facilitar mucho el camino, ¿cierto? Gracias, Julio. Sí, Diana. ciertamente. Sí, Diana. Sí, tranquila. La última pregunta, porque ya estamos un poco pasados de hora. Adelante, Diana. Bueno, buenas noches. No, pues como hacer una apreciación también con respecto a lo que estaban diciendo y lo que dice Sandra, que aquí fui tomando nota de algunas cosas. Cuando mencionaban sobre la inteligencia artificial, y Sandra bien lo decía, hay una cosa que nunca va a lograr la inteligencia artificial y es esa conexión con el otro, esa empatía, esa cercanía que lo que genera es finalmente esa conexión con las personas, porque si bien yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial una cantidad de cosas y puntualmente me las va a escribir o me las va a decir con su voz robótica o como sea o hasta como un ser humano, pero jamás en la vida va a lograr esa actitud, esa conexión con el otro que sí podemos lograr las personas. Y para eso se requiere un entrenamiento, porque no cualquier persona puede llegar a tocar esas fibras en el otro para poderlo impactar. Otra cosa que me gustó mucho que dijo Sandra y que también siempre lo he pensado, es que en las instituciones educativas, en todas partes, se enfocan mucho en el cierto conocimiento específico, más no en el manejo de emociones. Esa enseñanza básica desde el inicio es sumamente importante, considero yo, porque realmente las personas y los chicos desde adelante se ven desde muy atrás, muy chiquitos, pues obviamente no saben cómo manejar eso y como son tan sueltos de sus familias y todo, entonces lamentablemente no es que yo vaya a escribirle a la inteligencia artificial también, ay no, ¿cómo me voy a comportar o cómo resuelvo este problema? ¿Por qué no? Se necesita ese entrenamiento que también sería muy valioso. Entonces, también tengo como una pregunta, ¿cuál es el reto del coaching o del coach para no ser suplantado por la inteligencia artificial? Muy buena pregunta. Yo creo que uno de los retos es la humildad, siempre declararnos aprendices constantes, ¿cierto? Estamos declarando como esos aprendices que en medio del entorno que va cambiando y se va transformando, que tengo yo también que modificar y cambiar, porque aquí, cuando hablabas de la educación, por ejemplo, me recordaste cuando nosotros en Coaching Sin Fronteras hacemos intervenciones digamos, en escuelitas y colegio, uno nos pasaba lo que decía, por ejemplo, Julio, ¿cierto? Que nos decían, ah, no, es que el problema es que el pensum se tiene que cumplir desde lo académico, que ustedes como que nos enseñen estos conceptos no forma parte de lo académico. Entonces, de alguna forma nos sacaban, ¿cierto? Y cuando le hacíamos coaching a docentes, la frustración de ellos era o sea, no soy capaz de lidiar con mis problemas, ahora para lidiar con los problemas de estos chicos y súmenle entonces la falta de concentración y fuera de eso la falta de respeto que tienen hacia los docentes actualmente, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero decir es que muchas veces lo que hacemos es mirar de aquí hacia afuera. Y uno de los grandes retos que tenemos los coaches ontológicos es para aprender a mirar de aquí hacia adentro, desde lo que tenemos que aprender para ser mejores coaches, desde cuáles son las creencias también que tenemos que cambiar para adaptarnos a estos nuevos entornos. em, y también lo que yo les decía, esa comunicación no verbal, ¿cierto? De que muchas veces ni siquiera entendemos, entonces tenemos que estar como en un constante aprendizaje de lo humano. Cuando yo les ponía el ejemplo de la serie Adolescencia, ¿cierto? Si yo veo esos emojis, lo que menos me imaginaría es que signifiquen lo que le enseñan a uno en la serie, ¿cierto? Y el término de incel y todas estas cosas. Entonces, yo ahí digo, definitivamente tenemos que estar en un constante espacio como de aprendizaje, porque vuelvo e insisto, los comportamientos ahora están demasiado polarizados, las formas de ver el mundo son demasiado diversas y si nosotros verdaderamente queremos irnos por una línea, me invento. Familia, coach de pareja, coach individual, coach organizacional, coach ejecutivo o el que sea, yo tengo que tener
mucho conocimiento de ese sistema, ¿cierto? Para verdaderamente, no solamente hacer crecer esta profesión, sino para que verdaderamente seamos buenos en lo que estamos haciendo y generemos esa contribución, no solamente que el otro espera, sino que de alguna forma también generemos esa contribución social que el mundo necesita en nosotros, ¿cierto? Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Sandra. Realmente súper interesante esta conversación. Y yo creo que como para hacer como resumirlo, ¿no? Tomar las primeras partes de nuestra conversación, de las preguntas, es el rescate de lo humano. Yo creo que ahí está la respuesta a la pregunta sobre la inteligencia artificial. Eso nunca va a poder hacerlo nadie. Y probablemente el futuro del coaching debe ir hacia en esa dirección, ¿no? Hacia cómo rescatamos lo humano. Aunque le preguntemos a ChatGPT, nunca nos va a dar la capacidad de la relación humana. Entonces, ahí hay un tema interesantísimo para pensar incluso la identidad del coach. Así que tenemos un futuro de creación por delante que es maravilloso, ¿sí? Que nos necesita a todos. Totalmente. Así que agradecidos a todos. Esta conversación ha sido grabada por YouTube. Yo la voy a descargar, la tengo que editar porque se cortó la electricidad en un momentito. Entonces, si ustedes me dan permiso, van a salir sus nombres en YouTube. Si alguien no quiere hacerlo, que me lo haga saber. Y nada, fortalecer nuestras bases, nuestras asociaciones nacionales. La Asociación Nacional de Costa Rica el domingo va a darnos a conocer una entrevista que hizo Julio Laya, justamente como contribución de esta Asociación Nacional al Día del Coaching. Entonces vamos a tener ahí también un regalito muy, muy interesante, muy lindo. Así que agradecido por todo Perdona, esto. Oscar, ¿podrías repetir dónde va a salir la entrevista, por favor? Sí, esta entrevista yo la voy a poner nosotros tenemos una alianza que hemos hecho las asociaciones nacionales, que se llama OGA, y ahí tenemos, en esta asociación, tenemos una cuenta de Instagram, una cuenta de YouTube, y entonces la cuenta de YouTube lo vamos a poner. Tenemos también un Instagram que se llama OGA, y hay una página web también muy, muy básica, pero es simplemente una alianza, esta idea de estar siempre en red y nutrirnos y apoyarnos mutuamente las asociaciones nacionales. Se llama así, OGA, ¿cierto? OGA, sí, OGA, Perfecto. OGA, Gracias. ¿sí? Bueno, Buenísimo. un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Gracias. Oscar, por la invitación. A todos un fuerte abrazo. Y bueno, sigamos siendo como eso, llevando el coaching ontológico como estilo de vida. Es mi Sí, deseo para señor. cada uno de ustedes. Les mando un beso Bueno, muy grande. igualmente, gracias por tu liderazgo, Sandra. Gracias, Oscar. Gracias a Chao. ti. Gracias, Chao, chao. nos vemos, que estén bien.